Buenas tardes a todos. Disculpad el pequeño retraso. Bienvenidos a todos a esta mesa dentro del Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que lleva por título Vigencia del modelo de atención primaria y que está enmarcada en el área temática de este congreso titulada, con mucho acierto en mi opinión, la calidad en tiempos difíciles. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bienvenidos a Zaragoza, aunque creo que hay más gente de Zaragoza que de fuera. Bueno, la crisis del modelo de atención primaria en España, luego veremos otros modelos, pero la crisis en España tiene hace una semana 20 millones de entradas en Google. Usted teclea crisis de atención primaria en España, 20. Curiosamente, alguna de ellas se remonta a 1993, que me trae muy buenos recuerdos, pero os recuerdo que el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud, que da paso un poco a la reforma del modelo tras la conferencia de Almatá, es de 1984. Es decir, que prácticamente desde que empezamos a andar el modelo ha estado en crisis. Decía la mesa anterior, creo que lo habéis oído, en palabras de nuestro querido José Ramón Repullo, que parece que estemos confortablemente instalados en un estado de malestar. Me parece ese término y el atolondramiento hospitalario, que es otro término que acuñó José Ramón hace muchos años, me parece de lo más acertado. Por daros un ejemplo, la atención primaria se muere y no parece importarle a casi nadie. Desde hace muchos años el modelo sufre una continua descapitalización financiera y humana. La pandemia ha destapado las vergüenzas de un modelo que ya estaba agotado mucho antes. Atención primaria o barbarie. En el sistema sanitario no hay nada más allá que la atención primaria. No es el eje, no es la vertebradora del sistema, ni es nada, solo objeto de demagogia de tirios y troyanos. La atención primaria no necesita más documentos ni planes, sino presupuesto, inversión y plazos. Los 172 millones del Plan de Atención Primaria y Comunitaria Estatal son clarísimamente insuficientes. Hasta los pacientes, nuestros más fervientes defensores en todas las encuestas que se han hecho en este país hasta la pandemia, parece que nos han abandonado. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa que la atención primaria permanentemente estemos en crisis? Bueno, a mí crisis es, siempre lo digo, es el título de un magnífico disco de Mike Oldfield del año 85, donde está el Moonlight Shadow, por cierto. Pero crisis en el diccionario dice que es una situación de cambio profundo y que tiene que tener consecuencias importantes en ese proceso o en esa situación. Por tanto, parece que cuando algo está en crisis tiene que pasar algo inmediatamente, o para resolverlo o para entregar la chapa. Pero nosotros no hemos resuelto nada en los últimos 40 años. Desde todos los ámbitos, sindicales, profesionales, de la Administración, llevamos años haciendo sesudos estudios. Todos los que estáis aquí tenéis más de 5 trienios y os acordáis de la atención primaria del siglo XXI, la atención primaria de finales del XX, reformas, contrarreformas. Pero ¿qué soluciones aportamos? Somos especialistas en diagnóstico, pero desde luego no aportamos soluciones, no aportamos tratamiento. Entonces, esta tarde, en esta mesa que tengo, la verdad es que el placer y el lujo de moderar y que también, como mis compañeros de la mesa anterior, me agobia un poco por mi compañía, vamos a intentar responder con algunas reflexiones desde 3 puntos de vista muy interesantes y muy complementarios, en mi opinión. Y dice el refrán que cuando tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Por desgracia, creo que no tenemos ni siquiera todas las respuestas en primaria. Pero ¿es la primaria un ejemplo de la ley de cuidados inversos, del tristemente fallecido hace unos años Sir Julian Tudor Hart? Es decir, ¿se lleva la mayor inversión quien menos lo necesita? ¿Por qué nunca se habla de la crisis de atención hospitalaria? Porque yo nunca he oído hablar de que los hospitales se declaren en crisis o que las unidades de radiología intervencionista estén atravesando un modelo de crisis. Toda la responsabilidad de la crisis está en las administraciones, está en nosotros, por cierto, no me he presentado, luego me presentaré. O hay también una crisis de compromiso profesional. ¿Hay una crisis de responsabilidad de los pacientes? Lo dejo ahí, ¿no? ¿El modelo de atención primaria está en crisis en España o está en todo el mundo? Voces muy autorizadas dicen no es un tema de presupuesto. Voces como la de Amando Martín Zurro, ¿no?, que creo que no tiene respuesta, sino que hay que repensar el modelo. ¿Qué hacemos, cómo hacemos y quién hace? ¿Es posible que al final de esta crisis haya una oportunidad?
Bueno, pues esto es lo que queremos compartir esta tarde con vosotros desde esta mesa que tengo, insisto, el lujo y el placer de moderar. Quiero agradecer a los tres ponentes que me acompañan su presencia. No es fácil traer a Bruce Springsteen en Zaragoza, pero lo conseguimos. No era fácil traer a los Dire Straits, lo conseguimos. No es fácil traer a estos tres compañeros y mucho menos a la vez. Y yo sí que os quiero agradecer a los tres vuestra disposición y, sobre todo, el placer que ha sido compartir con vosotros la preparación de la mesa. Bien, me acompañan a mi derecha la doctora Verónica Casado, a su derecha el doctor Toni, perdón, que siempre te cambio el nombre, Toni. Peris, es que te pongo Peiró porque me sale Salvador Peiró, Toni Peris. Y a mi izquierda está el doctor Sergio Minué. Os iré presentando a cada uno su currículum conforme vayamos introduciendo las presentaciones. Vamos a intentar hacer una especie de trayectoria desde lo más macro que nos va a explicar Sergio, su visión de la atención primaria en España, pero también en otros sistemas sanitarios del mundo. Como dice Verónica, iremos a Marte, luego bajaremos a la Tierra y desde la experiencia que Verónica Casado tiene en sus múltiples facetas como médico de familia, como gestora, iremos a ese marco meso, a ese marco del país, y luego Toni bajará a la trinchera como director de un equipo de atención primaria, en concreto el de Castelldefels, para tratar de responder a todas estas preguntas desde, bueno, pues desde el trigo, ¿vale? Vamos a intentar dar trigo. Yo les decía que quería que la mesa fuera un poco disruptiva en el sentido de decir, hoy mismo hemos estado discutiendo sobre los problemas de la primaria aquí, ¿no? Entonces, llega un momento en que, es verdad, estamos instalados en ese encantador estado del malestar que parece que es como una droga, pero luego nos cuesta mucho salir. Bien, pues sin más, y si les parece, empezaremos las presentaciones con la intervención de Sergio Minué. Sergio, a quien tengo el placer de conocer hace muchos años, fue profesor mío, y a los profesores o se les respeta o se les odia. No hace falta que diga que yo lo respeto y lo aprecio y lo sigo muchísimo. Sergio es especialista en medicina familiar y comunitaria, es doctor en economía, lleva muchos años como profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, donde tuve el placer de disfrutar de uno de sus másteres. Es coordinador del Centro Colaborador de la OMS sobre Atención Primaria de Salud y además es consultor internacional no solo en materia de atención primaria, sino en muchas cosas. Vamos a tener unas presentaciones del entorno de los 10-12 minutos con la idea de que después tengamos tiempo para dar trigo, aparte del que den en las presentaciones mis tres compañeros. Cuando quieras, Sergio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y especialmente a Pilar Astier y a Javier Marco por la oportunidad de estar aquí en una mesa tan apasionante para mí como puede ser esta. Aunque evidentemente es mi materia de trabajo, es que nunca me canso de ella. Y en ese sentido, tomando las palabras que decía Javier, yo empezaría por una reflexión que hace un compañero mío, que ya por desgracia está jubilado, que es Nacho Leaga, que dice: cuando un problema aparece todos los días no es un problema, es una característica. Entonces esa tendencia al llanto y a la crisis de la atención primaria yo creo que forma parte de nuestra forma de ser. Empezando por el final, ¿está vigente el modelo de atención primaria? Yo creo que claramente no. Y yo creo que ya con eso me podría ir. Pero en cualquier caso quiero hacer una referencia de que no es un problema español. Yo creo que es una crisis sistémica de la atención primaria en todo el mundo. Pongo dos ejemplos. Primero, Estados Unidos. Estados Unidos, el 30% de la población no tiene médico de familia. En Canadá es el 20%. Los estudiantes de medicina no quieren elegir la especialidad de medicina de familia, como tampoco pasa en Inglaterra. En Inglaterra, además, el 42% de los médicos generales, este es un estudio de Royal College of General Practitioners de hace 2 meses, el 42%, 4 de cada 10, quieren abandonar la profesión en los próximos 5 años porque no están satisfechos. No se cubren las vacantes para hacer la especialidad de medicina general en Reino Unido y eso también justifica que los médicos españoles allí tengan sus posibilidades. Sobre la situación en España, mejor que la cuente Verónica, pero evidentemente tampoco es para tirar cohetes. En ese sentido, también hay un problema muy importante, que la demanda de médicos generales, de enfermeras de atención primaria, de nurse practitioners, de physician assistant en todo el mundo es mucho mayor que la oferta. Pasa en Inglaterra, este es un ejemplo de la Health Foundation, uno de los think tank británicos más reconocidos, y en España pasa igual. O sea, la expectativa es que en los próximos años pueda haber 10.000 vacantes de medicina de familia en España sin cubrir.
Y curiosamente y paradójicamente, en una situación tan mala, todas las instituciones internacionales insisten en la necesidad de apostar, fortalecer, invertir en atención primaria. No las clásicas como la OMS, que siempre ha dicho que desde Al Mata Me Mata es muy importante la atención primaria, que se actualizó en la Declaración de Astana del año 2018. Sino que instituciones claramente en contra de la atención primaria clásicamente, como el Banco Mundial, la Bill Gates Foundation, ahora se han convertido en los principales defensores de la atención primaria. Por no hablar, por supuesto, del documento que tienen aquí en la parte inferior a la izquierda, que es la estrategia de alta calidad de la atención primaria del Instituto de Medicina norteamericano, donde si hay una prioridad de inversión en el sector salud en Estados Unidos debería ser la atención primaria o, por supuesto, la experiencia británica. Y una de las cosas que dicen, esta es una declaración de Naciones Unidas del año 2019, 3 meses antes de empezar la pandemia, donde las Naciones Unidas instan a todos los países del mundo, independientemente que sean ricos o pobres, a invertir un 1% adicional de su PIB en atención primaria. Eso en España significaría alrededor de 12.000 millones de euros. Lo que ha prometido el Gobierno son 172, que no es ni el 1% de esos 12.000 millones. OCDE, en el año 2021, en plena pandemia, aumentó ese 1% al 1,5%. Y nosotros seguimos en esta situación. Una situación que, desde luego, yo creo que no es la más recomendable. Pero eso sí, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Amando Martín Zurro, la propia OCDE dice, sí, pero continuar como hasta ahora no es una opción. No podemos continuar como hasta ahora en atención primaria en ningún sitio, no solamente aquí, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que uno de los problemas que tenemos, lo ha comentado Javier, en relación con el Decreto de Estructuras Básicas de Salud. Seguimos teniendo el mismo modelo de atención primaria del año 1984. Seguimos teniendo posiciones, una cosa inédita en el mundo. Seguimos teniendo bolsas de trabajo, seguimos teniendo los mismos perfiles profesionales, seguimos teniendo la situación de los interinos y de los propietarios. Es como si a estas alturas nosotros utilizáramos el R5, el teléfono anclado a la pared y la televisión donde el mando a distancia era mi hermano pequeño, que era el pringado que iba a cambiar el botón. ¿Qué se podría hacer? Yo me voy a centrar en estos minutos que me quedan, que no son muchos, en los 4 atributos clásicos de la atención primaria que determinan que la atención primaria es fuerte y que el sistema sanitario funciona mejor. Primero, ¿qué pensarían ustedes si se descubre un fármaco contra el cáncer de páncreas que reduce la mortalidad en un 30%? Desde Ángeles Barceló a Julia Otero, pasando por Francino y todos los demás, estarían como locos dando palmas con las orejas y entrevistando al inventor de ese fármaco. Pues eso lo produce atención primaria en un artículo publicado a principios de este año por Sandvik en el British Journal of General Practice, estudiando al 85% de la población noruega. Estar más de 15 años con el mismo médico de cabecera significa que la mortalidad es un 30% más baja. ¿Ha salido esto en algún medio de comunicación? Por supuesto, ninguno. Esto no es importante, no vende. Y esto tiene que ver un poco con lo que terminaré al final. Integralidad. Si fuéramos cardiólogos, nuestra preocupación sería fundamentalmente el problema del paciente, incluso algunos problemas del paciente. Ya no soy cardiólogo, sino soy arritmólogo. En el caso de la atención primaria no solo queremos abarcar todos los problemas del paciente, sino además su dimensión familiar y comunitaria y además actuando sobre los determinantes de salud. Eso es imposible. Y es imposible además con una estructura de equipo de atención primaria que es la que ven en la parte izquierda de la pantalla. Seguimos con médico, enfermera, pediatra, trabajador social, administrativo, celador, en algunos centros odontólogo, matrona, fisioterapeuta, cuando en la parte derecha ven lo que en el resto de los países del mundo que han tenido 4 reformas en Reino Unido, 3 en Dinamarca o 5 en Estados Unidos, han ido incorporando al equipo de atención primaria porque el equipo actual es insuficiente para dar todas esas respuestas. Y hay una parte que es el núcleo duro, que siempre será el papel del paciente, por supuesto, del médico y de la enfermera o de la médica y el enfermero, de, por supuesto, un administrativo que actúe como elemento de apoyo, y en eso quiero recordar a Lorenzo Arribas, un compañero que por desgracia falleció este año y que fue de los que lo implantó directamente por sus narices, ante la oposición de todos los distritos y directores de distrito que tuvo. Y en ese sentido necesitamos elementos de apoyo para preparar la consulta, para rellenar la historia clínica, para atender al paciente en aspectos que no sean los absolutamente fundamentales para el caso del trabajo del médico o de la enfermera.
En España seguimos discutiendo si la enfermera puede prescribir o no cuando las nurse practitioners, las enfermeras que prescriben, llevan 20 años en Estados Unidos, 20 años en Inglaterra y en el resto de los países anglosajones. Por no hablar de perfiles que aquí ni existen ni van a existir, porque la universidad nunca va a querer crear nuevas profesiones como el physician assistant o como un montón de profesiones ligadas a la salud que cada vez son más necesarias, por no hablar de elementos de apoyo concretos, que podemos discutir luego en el debate si tienen pertinencia o no, porque sé que hay muchos compañeros que están en contra de si tiene que haber psicólogos o nutricionistas, etcétera, etcétera. Pero además excede de la cuestión del propio equipo de atención primaria. O sea, realmente el sistema no se va a solucionar solamente con la intervención de la primaria y tenemos gravísimos problemas de coordinación con servicios sociales y con el hospital. Y algo que se puso de manifiesto en la pandemia, que no se ha resuelto y que desde luego es otra bomba de relojería para posibles crisis, puesto que además vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida como son las residencias. ¿Accesibilidad o inmediatez? Vivimos en el mundo de lo instantáneo y todos los responsables políticos en ocasiones lo que priman por encima de todo es la satisfacción en lugar de la salud, porque además eso es rentable desde el punto de vista electoral. Pero es imposible que un sistema sanitario pueda ser instantáneo en su respuesta, a no ser en una situación de urgencia vital grave. Y en ese sentido yo creo que es imprescindible optar por un modelo de accesibilidad que no nos lleve a la situación actual donde muchas comunidades autónomas tenemos más de 10 días de lista de espera, pero que evidentemente también sea algo razonable. Y en ese sentido también la tendencia a crear turnos de mañana, turnos de tarde, turnos posiblemente ya de noche, porque hay que estar a las necesidades de la población, no son compatibles con un sistema universal de salud. El problema del tiempo. Estos son los países más ricos del mundo que más invierten en salud, donde el país que peor está es Alemania, que tiene 10 minutos por paciente. Y cuidado, Alemania está así porque cobran por cada paciente que ven en medicina general. Los demás están en el 15. Inglaterra pasó del 10 al 15, Estados Unidos del 15 al 20 y ya están reclamando 30 minutos. Nosotros, cuando yo voy a países de América y cuento que nuestro modelo es maravilloso, me dicen, ¿y cuánto tiempo tenéis para cada paciente? Y digo, 5 minutos o 7 minutos. Dicen, pues ya te puedes ir por donde has venido. Y esto, perdón, se ve muy mal en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, es nuestro modelo decimonónico de relación laboral. No hay ningún país de nuestro entorno donde exista ese modelo de bolsa de trabajo basado exclusivamente en la antigüedad, que no puedes contratar a la persona más capacitada, donde el modelo es un modelo de memorización de textos para una OPE, donde además una vez que tú eres funcionario ya puedes matar que vas a seguir en la plaza porque nadie te va a echar de ella, y donde además hay café para todos. El modelo inevitablemente, lo podemos discutir en el debate, si cooperativas sí o no, entidades de base asociativa sí o no, el modelo de Tony sí o no, pero desde luego es que no podemos seguir con el actual. Y yo creo que hay modalidades intermedias o podríamos desarrollar la imaginación para un modelo que permitiera desde luego seleccionar a los mejores, echar a los peores y que al mismo tiempo, cuanto más trabajaras y en peores condiciones, más salario tuvieras. Y el salario fuera muy alto. No estoy hablando de aumentar el 10% anual. Esto posiblemente lo tocará Verónica y con mucho más conocimiento que yo. Esto es un trabajo que me encargaron de la situación de la universidad en relación con la atención primaria en el mundo y España sigue siendo diferente, en el sentido de que en todos los países hay departamentos de medicina familiar dirigidos por médicos de familia en la carrera de medicina. Algo parecido, lógicamente, en el caso de enfermería. Y ya acabo, solamente con una reflexión de que yo creo que esta situación de crisis sistémica no solamente es una cuestión de dinero, que lo es, de cambio de modelo, que también, sino es una cuestión de valores. Estamos en una situación de calentamiento global, pero de calentamiento, yo me refiero sobre todo al calentamiento sanitario. El sistema está hipercalentado, porque de lo que se trata es de hacer cada vez más intervenciones utilizando cada vez más inteligencia artificial o no artificial para producir más intervenciones, más procesos diagnósticos, más de todo, estén o no estén justificados. Y en ese sentido, no hay que olvidar que el sistema sanitario es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, según el trabajo de Macari, que ya lo había dicho Bárbara Starfield, y en ese aspecto yo no sé si realmente los valores de la atención primaria son los valores más adecuados para ser compatibles con la sociedad actual. Me explico. Primero, es evidente que hay una fascinación tecnológica donde en radios, medios de comunicación, vecinos, todo el mundo lo que quiere es que le hagan una prueba.
En ese sentido, la tecnología de la atención primaria es escuchar, tocar y esperar. Eso no vende. Vivimos, como decía Bauman, en una sociedad líquida donde el elemento fundamental, la principal cualidad es el olvido, mientras que realmente las características de la atención primaria se basan en todo lo contrario, no en atenciones fragmentadas, no en vidas fragmentadas donde cambiamos 5 veces de casa, de país o de pareja, sino donde lo que hacemos es cuidados a lo largo de toda la vida y donde la principal de las habilidades es el recuerdo. En ese sentido, y con esto acabo, Hayón Ajid decía que los roles de la medicina general y por extensión de la atención primaria son actuar de intérprete de lo que le pasa al paciente, de guardián, protegiéndole del propio sistema y de testigo de su trayectoria vital, de su sufrimiento y de su muerte. Yo creo que son valores que van a seguir no solamente tan importantes como en el pasado, sino más. Pero eso hay que hacerlo ver a la sociedad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Hemos dicho que íbamos a ser disruptivos y otra cosa no, pero disruptivos por su sitio. Yo creo que da para mucho juego después. Y vamos ahora a continuación a venir de Marte a la Tierra. Vamos a escuchar la intervención de la doctora Verónica Casado Vicente. Verónica es especialista en medicina familiar y comunitaria, es doctora en medicina y cirugía y profesora universitaria y docente de formación MIR. Es expresidenta de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, donde estuvo muchos años, expresidenta del Consejo Nacional de Especialidades y además dirigió el nuevo programa de la especialidad que sigue vigente y que creo que es de 2000, si no recuerdo mal, 7 o 6 2005. O 5, el que pasaba el periodo formativo de 3 a 4 años. Tiene múltiples publicaciones y libros, ha sido presidenta del Secretariado Europeo de Prácticas de Salud Comunitaria muchos años, de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina de Familia y de la Academia de Medicina de Familia de ANFE, de SENFIC, hasta 2019 y desde septiembre de 2022, miembro de múltiples comisiones técnicas nacionales e internacionales y de los múltiples premios que tiene, yo solo me voy a quedar con uno, aparte de que es de Valladolid y que ejerce y nunca ha dejado de ejercer más que en el breve periodo de su paso como consejera, es la mejor médica, en este caso de familia del mundo, y yo recuerdo cuando escuché la noticia que se la mandé a todos estos compañeros que están aquí porque fue un lujo. No lo he dicho porque es lo último, pero no por ello lo menos importante. Ha sido consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León desde julio del 19 a diciembre del año 21. Es hija predilecta de su ciudad, que es el mayor lujo. Y actualmente, como digo, se ha reincorporado como médica de familia en su centro de salud de Parquesol, en la ciudad de Valladolid, en la que otra cosa no, pero longitudinalidad tiene, porque lleva en la misma plaza desde el año 89. Gracias, Verónica, y cuando quieras. Espero que Sandwich tuviera razón, porque he descendido la mortalidad de mi cupo de una manera espectacular. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? No os veo, pero sí, estáis bien, ¿verdad? Bueno, Pilar Astier, no sé dónde estás. Gracias. Gracias, Javier, por invitarnos. Gracias a la sociedad española, a la sociedad aragonesa de calidad asistencial. Pero he de decir que a mí me da mucha pena estar hoy en esta mesa. Lo dije en la reunión que tuvimos el otro día, porque a mí me hubiera gustado mucho más que la crisis que llevamos teniendo desde el inicio de nuestra historia hubiera sido una crisis de crecimiento y que ahora estuviéramos reflexionando que, dado la potencialidad que tiene la atención primaria en España, reflexionáramos sobre el modelo de atención hospitalaria, el modelo de atención sociosanitaria, es decir, todo lo que nos acompaña. Pero no, seguimos hablando de la atención primaria y además no podemos dejar de hacerlo. Yo, a diferencia de lo que decía, aún estando de acuerdo con Sergio, yo creo que el modelo intelectual de la atención primaria está totalmente vigente. Sigo pensando que los valores y el calibre que puede tener la atención primaria tiene un impacto sobre la salud de las poblaciones que es espectacular. Es decir, yo creo que es evidente que hay una disminución de la mortalidad atribuible a la atención primaria y, por lo tanto, como modelo intelectual considero que sigue estando vigente, pero lo que no está vigente es ni su financiación, ni su organización, ni su gestión, ni su planificación.
Y aquí voy a nombrar a esta señora, que es una periodista, que dice que la preocupación es como una mecedora que te tiene entretenido pero que no te lleva a ninguna parte. Y nosotros llevamos entretenidos en la mecedora mucho tiempo. Mucho tiempo y, sobre todo, otra cosa no habremos hecho, pero diagnosticar la atención primaria la tenemos hiperdiagnosticada. Lo que no hacemos es tratarla, lo que no hacemos es poner las cosas que tenemos que poner encima de la mesa. No es fácil, ¿eh? O sea, yo en estos 2 años que he tenido de locura total, intentar hacer cambios es muy, muy complicado. Es muy complicado porque te salen enemigos por todos los sitios y hay fuerzas muy poderosas que están a favor de que esto, bueno, pues si puede desaparecer, casi que mejor. Por lo tanto, no las podemos menospreciar porque están ahí. Pero tenemos que preguntarnos qué puedo hacer, cómo puedo actuar y cómo puedo cambiar la situación, porque lo que nos está pasando en la atención primaria es un rinoceronte gris. Michelle Booker, esta señora es periodista, es autora de un libro que se llama El rinoceronte gris y definía el rinoceronte gris como aquella situación o acontecimiento de extremo riesgo que puede, para un país o para una empresa, que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie hace nada para solucionarlo. Y eso es lo que está pasando ahora. No es el coronavirus, ha sido un rinoceronte gris, estaba anunciado que podía suceder y nos ha pillado a todos el toro de una manera espectacular, pero hay otras rinocerontes grises como la soledad, la violencia, el suicidio, pero hay un rinoceronte gris clarísimo que es la fragilidad de la atención primaria y su fragilización, porque la hemos fragilizado mucho en los últimos años. Pero tiene fortalezas a las que no podemos ni debemos renunciar, es decir, tiene una buena arquitectura del sistema. Cuando salíamos fuera a contar la atención primaria de España, hemos tenido auténticos arquitectos de sistema, es decir, gente que ha sabido pensar, eso sí, año 1984, ya han cambiado cosas en la sociedad como para que lo pudiéramos adaptar, pero ha habido arquitectos de sistema. Tenemos una red de centros, servicios y profesionales que están extendidos. Nuestros profesionales cada vez están más quemados, pero también están muy formados. Tenemos un abanico muy importante de prestaciones para la población. Tenemos una amplia capacidad formativa, es decir, hay fortalezas y no las podemos olvidar. Y estas fortalezas han llevado a una serie de evidencias que son claras y, bueno, hay muchísima más literatura que nos dice la fortaleza que tiene la atención primaria, pero cuando una atención primaria es fuerte, lo que está claro es que la población tiene mejor salud autopercibida y tiene menos hospitalizaciones innecesarias. También que las personas que sufren enfermedades crónicas, pluripatológicos, frágiles y demás, cuando son atendidos por un equipo de atención primaria, por un médico de familia, mejora su esperanza de vida. Pero cuando son atendidos por 3 o 4 especialistas, a lo mejor está demostrado que les disminuye la esperanza de vida. Por lo tanto, son elementos que son importantes. También sabemos cuáles son las variables que hacen que la atención primaria tenga un impacto sobre la morbimortalidad imputable, evitable e imputable a la atención primaria, que son las 3 características clásicas, que son la longitudinalidad, la accesibilidad y la globalidad. Y estas pues las estamos perdiendo. Yo me peleo con Sergio porque dice que somos el 20%. La verdad es que lo he mirado y en mi zona básica, en mi área, somos el 23% con más de 15 años, con lo cual no estabas tú muy desajustado. He hecho yo un estudio de más de 15 años, la mediana está en 5 años, pero bueno, lo cierto es que esto ha ido bajando y más que va a bajar porque nos vamos a jubilar un montón de gente. Y en los próximos años, próximos 3 o 5 años, pues a lo mejor quedamos el 3%, quedan el 3% de personas con más de 15 años. También sabemos que los países que han tenido una mejor atención primaria son países que tienen un país más saludable, que hay variables que influyen mucho, que es el número de médicos de familia en atención primaria, pero Bárbara Starfield en esto tenía razón porque decía no solamente importa el número, sino qué hacen esos médicos de familia. Y cuando reflexionamos qué hacemos los médicos de familia, yo ahora que he vuelto a mi consulta y me encuentro con 50 pacientes diarios, eso sí, me vienen a ver mucho porque, bueno, tienen mucho que contarme de los últimos 3 años,
años, me doy cuenta que probablemente la mitad de todo lo que veo no debería de llegar a mi consulta. No debería de llegar porque o son población sana, hemos conseguido que la población sana parezca enferma, o se sienta enferma, que es algo absolutamente terrible, o seguimos con un nivel de burocratización que es absolutamente terrible. Y no hemos hecho la apuesta donde debería estar el peso fundamental, que es la salud comunitaria. Y por otra parte, bueno, el que haya profesionales que se dedican a la atención primaria, entre ellos los médicos de familia, pues está claro que se ve que disminuye la morbimortalidad, que es evitable. Pero hubo un estudio, el de Gringos, el observatorio de la OMS, que se publicó en el año 2015, que situaba a España entre los 3 primeros y nos decía que España era un país que era fuerte en estructura, en procesos, en resultados, con 115 indicadores. Algunos eran de informadores clave, pero otros eran indicadores sociodemográficos, indicadores sanitarios. Pero Pelone hace una reflexión en este artículo que es interesante, porque dice que países que se suponía que tenían índices de eficiencia alta, pues resulta que no son tan eficientes como se esperaría que fueran. Y hace una reflexión y entre ellas nos mete a España y nos dice que no somos suficientemente eficientes porque no hay financiación, no ha habido suficiente financiación y no ha habido poder de regulación. No regulamos nada. No podemos ser el centro del sistema, ni podemos ser los que gestionamos de alguna manera el eje estratégico del Sistema Nacional de Salud si no tenemos nada de poder de regulación. Y cuando tú no tienes poder de regulación, ¿en qué te conviertes? En la secretaria, en el mejor de los casos. Por lo tanto, esto es algo que tiene que formar parte de hacia dónde tenemos que ir. Yo voy a hablar de debilidades y de amenazas porque creo que repasar las debilidades y las amenazas nos tienen que hacer pensar cuáles son las soluciones. Es decir, la financiación suficiente, insuficiente, bueno, la financiación está hecha una auténtica porquería. Y me explico. Tenemos un desbarajuste financiero porque gastamos un montón de dinero que es un auténtico despropósito en cosas que sabemos que no funcionan, que sabemos que incluso generan pues, mortalidad, es decir, que lo que no funciona hace enfermar a la gente. Por lo tanto, hay aquí una manera de gastar dinero como si fuéramos ricos y, por lo tanto, nos gastamos en cosas que sabemos que no tenemos que gastar y, sin embargo, no hay financiación suficiente para aquellos que sí han demostrado que con un determinado modelo, una determinada organización lo pueden conseguir. No somos el núcleo del sistema, por lo tanto no hay poder de regulación y un elemento que me gustaría luego sacar en el debate, que es la desastrosa planificación de recursos humanos que hemos tenido en este país. Año 2005, Elena Salgado le pide a Beatriz González y a Patricia Barber que hagan un estudio sobre las necesidades que tenemos de profesionales sanitarios. Ellas hacen estudios magníficos y dicen que más o menos en estas décadas íbamos a tener 18 especialidades en precarios si no hacíamos nada. Ellas esperaban fracasar. Beatriz me decía muchas veces, yo esperaba haberme confundido porque alguien hubiera escuchado lo que nosotros estábamos diciendo y había puesto medidas, pero las medidas no se pusieron y ahora resulta que no tenemos médicos en 18 especialidades. Y esto es grave. Comunidad de Castilla y León, 2.300 médicos de familia. Nos jubilamos en los próximos 3 años 1.100. A lo mejor los que quedan es suficiente, pero a lo mejor no. Entonces, es evidente que aquí habrá que hacer alguna cosa. Tenemos una ruptura progresiva de las características de la atención primaria, la longitudinalidad, la continuidad y demás. La proporción de médicos de familia y el resto de especialistas ha ido cambiando. Barbara Starfield, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, nos dicen que teníamos que ser el 50%. Cuando se empezó la reforma éramos el 42%, a día de hoy el 33%. Y esto tiene mucho que ver con la planificación anterior. Si yo no planifico las necesidades que tengo, sino que hago que se formen muchísimos otros especialistas que no necesita el sistema, eso es una carga de fuerza muy importante para que a mí me coloquen. Y al final terminamos teniendo un número de especialistas que no necesitamos, pero detraemos de los que sí necesitamos.
La presencia esto es una lucha que llevamos desde hace muchos años con la Facultad de Medicina. Tenemos un desconocimiento político y sanitario importante, sobrecarga asistencial, médico-centrismo. Es decir, las enfermeras cada día están mejor formadas. ¿Qué hacemos viendo 50 pacientes y enfermeras en mi centro de salud 8? Es que esto no puede ser, o sea, no puede ser y esto hay que reorganizarlo. Tenemos elementos importantes como la secretarización de la atención primaria que he dicho antes y la uberización de la atención primaria. Y es hacia dónde vamos. Ojo, que las tendencias son muy peligrosas. Y tenemos pues un cansancio. Y también estoy de acuerdo con Sergio, que es que el cansancio y el desánimo es en todos los países. En el anterior, no sé si os habéis fijado, a la derecha está un estudio sobre el grado de satisfacción de los médicos y parece, evidentemente, nosotros estamos los últimos, pero los primeros son los daneses. Pero tampoco están para soltar cohetes, porque esta escala es sobre 4, nosotros tenemos 2,2 y ellos 2,8 o 2,9, con lo cual la satisfacción en general de los médicos de familia es bastante limitada. Las amenazas, estas son muy importantes tenerlas en cuenta. Tenemos ahora un problema de sostenibilidad del sistema porque cada vez nos gastamos más en cosas que no debemos de hacer. Es decir, el no hacer es fundamental. ¿Qué estamos haciendo con la salud mental? Estamos medicalizando las emociones, estamos medicalizando los problemas sociales. ¿Cuántas bajas damos a alguien que su problema se resolvería en el entorno laboral, no desde el sistema sanitario? Y ahí nos volvemos otra vez con que nos llevamos el 90% de la financiación cuando deberíamos de llevarnos mucho menos y los determinantes de salud fueran los más importantes. ¿Qué deseo de las peleas políticas? Yo acabo de salir de una y además es que da lo mismo. Cuando dices vamos a hacer un pacto por la sanidad, no podemos, tenemos que hacer política sanitaria con mayúsculas y tenemos que de alguna manera huir de la política con la sanidad. Pero esto hay muy pocos partidos, yo diría que casi ninguno, que asumiría el no tener esa herramienta que utilizan de manera arrojadiza. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio a veces es una resistencia natural, pues porque a mí esa frase de es que siempre lo hemos hecho así me pone un poco nerviosa, pero también hay mucha gente que está instalada en siempre lo hemos hecho así. Y luego están las resistencias al cambio interesadas, aquellas de cuidadín, no vengas a mí a cambiarme estas cosas porque o voy a ganar menos dinero o voy a tener menos ingresos. Tenemos sesgos cognitivos y luego este señor que veis ahí a la derecha, este señor es Daniel Kahneman, que es un señor que le dieron el premio Nobel, es psicólogo, y le dieron el premio Nobel de Economía y él hablaba del ruido. El ruido es muy importante a la hora de tomar malas decisiones. Es decir, podemos tener tanto ruido que al final hacemos los atajos heurísticos y nos creemos que los problemas que más ruido hacen son los más importantes y eso les pasa mucho a los políticos y eso es algo que nos genera un problema importante. Por lo tanto, es evidente que tenemos que actuar a nivel político. A nivel político tenemos que reconsiderar el modelo de alguna manera, corregir, fortalecer sigue siendo fuerte. Tenemos que resistir, tenemos que conseguir que sea más fuerte, lo más fuerte posible, pero tenemos de alguna manera que potenciar sus fortalezas, pero luchar contra las debilidades y contra las amenazas. Yo creo que necesitamos un marco legislativo. El problema es que los marcos legislativos cuando entran porque hay cierto consenso político. Lo había en 1984, había tanto consenso político para la reforma de la atención primaria que salió 2 años antes que la Ley General de Sanidad, curiosamente. Y yo creo que no estamos ahora en ese momento. Hay que planificar recursos, hay que empezar desde el grado, desde la formación especializada. Es absolutamente fundamental que saquemos un MIR, sobre todo con las plazas de las 18 especialidades que se precisan en el sistema. Tenemos que, porque si no formamos a nuestros profesionales, lo que está claro es que el político, cuando no tenga un médico especialista en medicina de familia para ir a un determinado sitio, va a caer en la tentación de homologar de aquella manera o de hacer que un estudiante nada más acabar pues pase consulta. Con lo cual, mucho cuidado con esto. Hay que planificar, organizar de una manera distinta. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, estoy de acuerdo con las fortalezas del modelo desde un punto de vista intelectual, pero sí que yo creo que hay que reformarlo, hay que dar transparencia al sistema. No tenemos indicadores de desempeño ni tenemos indicadores de resultados. Esto genera
Yo he tenido muchísimas resistencias porque fue una de las primeras cosas que queríamos poner en Castilla y León y la resistencia fue absolutamente feroz y todos lo hacemos muy bien. ¿Qué tienes que medir? Si no hay nada que medir, pues hay que medir. Tenemos que ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tenemos que investigar en digital, física, social, ambiental y conductual y no tanto biomedicina, que también, pero sobre todo hay que cambiar el foco y hay que comunicar para tener al final, poder de regulación y prestigio. Y ya acabo con esta diapositiva. Podemos hacer 3 cosas. La primera, dejar que las cosas fluyan y si las cosas fluyen vamos directamente al precipicio, es decir, nuestro modelo va a desaparecer porque las amenazas son muy fuertes, son muy potentes las amenazas, interesamos poco, vamos a contracorriente, interesamos poco los que podemos ahorrar, los que podemos hacer que las cosas funcionen bien y incrementemos el nivel de salud, no interesamos. Yo hace poco estuve en una reunión en la que curiosamente se hablaba del sistema sanitario y la única del sistema sanitario era yo. Estaba tecnologías sanitarias, estaba farmaindustria y estaban los dueños de algunos hospitales. Esto era en Madrid. Entonces, es bastante curioso hacia dónde vamos, pero esto no es... esto está intencionado y yo soy bastante poco conspiranoica, pero me da la sensación que hay grandes fuerzas detrás de estos movimientos. Podemos destruir y construir. Destruir es fácil. Ahora, cuando tú destruyes y entras en una guerra, hay muchas pérdidas, muchísimas. Por lo tanto, yo sigo pensando que no es necesario destruir para construir y que sigo pensando que, como decía Barbara Starfield, la atención primaria ha de dar forma a la reforma y no al revés. Nos han modulado. No nos parecemos en nada a lo que pensábamos que debíamos de ser. Y si buscamos resultados distintos, pues tendremos que hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ya lo estáis viendo. El modelo está agotado, pero no. Vamos a ver, luego lo discutimos, ¿no? Vamos a finalizar la ponencia con la intervención de Toni, el doctor Antoni Peris Grau. Toni es el director gerente de lo que se llama CASAP, ahora no sé, sí, el Consorcio de Castelldefels y Agentes de Salud desde el año 2005. Él es médico también especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en salud pública. Es vicepresidente de la Sociedad Catalana, fue vicepresidente entre los años 97 y 2003, máster en gestión de equipos y servicios de primaria y miembro del Comité Asesor del Foro Europeo para la Atención Primaria del año 14 al 20 y, en este momento, miembro de la Asociación Europea de Gestores de Salud, desde el año 2017, si no lo tengo mal. Toni, cuando quieras, sí. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización, a Pilar, a Javier, por hacerme partícipe de una mesa por mis compañera de lujo. Iré rápido. Solo para ponernos en situación, recordar que en Cataluña lo que tenemos es un sistema de multiproveedor, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. CatSalut es el departamento de Salud, valga la redundancia, que ejerce como una mutualidad pública de compra de servicios. A nivel de atención primaria tenemos diversos proveedores, básicamente aquellos vinculados a la Administración de modo directo, como en las demás comunidades, sería el caso de los centros del Instituto Català de la Salud, y luego hay una serie de centros, hay 13 entidades de base asociativa, al modo británico, entidades privadas que prestan servicio público, y hay toda una serie de consorcios públicos de índole diversa, vinculados a municipios, vinculados a otras entidades, a proveedores que también gestionan nivel hospitalario, sociosanitario, u otros, como es nuestro caso, que no dependemos o no tenemos relación con hospitales. ¿Qué características tienen los consorcios públicos? Personalidad jurídica propia y la más importante posiblemente, y en esto quiero hacer mucho énfasis, autonomía de gestión, posibilidad de gestionar el presupuesto, asignar los gastos a cada ámbito determinado, posibilidad de contratación específica de profesionales bajo la normativa laboral, la agilidad organizativa y, otro punto muy importante, una pirámide aplanada. Incluso en los consorcios más grandes, la agilidad y la relación entre niveles internos es mucho más fácil que a nivel de las grandes organizaciones de la Administración.
Eso sí, quede claro que estamos sujetos a toda la normativa en cuanto a compras, en cuanto a concursos, en cuanto a contabilidad pública. El Consorci Castelldefels Agència de Salut empezó en 2005, tuve la suerte de empezar ya como gerente en aquel momento y continuando para gestionar un equipo que atiende actualmente a unas 34.000 personas y un equipo de atención primaria, de urgencias en atención primaria, que cubre un área de cerca de 140.000. Bueno, de entrada parecía algo muy difícil, pero Fitzcarraldo subió un barco por la montaña y si él pudo hacer, nosotros también nos lo planteamos. Y nos planteamos, evidentemente, bajo las referencias de Barbara Starfield, pero también las de Bodenheimer. Y aquí hay dos puntos que para nosotros fueron claves desde que empezamos. Uno, el concepto de equipo, básicamente trabajar como equipo. El otro, el liderazgo. Y resulta que sin saberlo, durante todos estos años, lo que hemos ido trabajando con el equipo ha sido un caso de liderazgo compartido o de liderazgo adaptativo. ¿Por qué? Porque lo que hemos trabajado es identificar las necesidades de la población, nos las marcaba en buena parte la experiencia y también CatSalut, pero acercarnos a ver en qué tipo de población se asignaba nuestro equipo, el equipo con el que empezábamos a trabajar, y también identificar las necesidades de todos y cada uno de los profesionales que fuimos contratando. Por lo tanto, junto a estos dos ámbitos de liderazgo, lo que sí pensamos que era absolutamente imprescindible era identificar qué querían hacer nuestros profesionales, qué les gustaba hacer. Porque el problema de la primaria en estos momentos, uno de tantos, es la irrelevancia. Y nosotros queríamos que nuestros profesionales, enfermeras, médicos, administrativos, trabajadora social, odontólogo, pediatras, auxiliares de enfermería, desarrollaran su capacidad profesional al máximo y se sintieran satisfechas con el trabajo para ejercer del mejor modo posible la actividad. Por eso empezamos a desarrollar los roles profesionales. Desarrollamos al máximo el rol de las enfermeras. Desarrollamos, por supuesto, el de los médicos de familia, pero también el de los administrativos, bajo el concepto de que, sin ser asistenciales, son profesionales sanitarios. Buscamos el máximo de formación posible y actividades de subsidiariedad. Todo lo que puede hacer un profesional no lo debe hacer otro. Diferenciar claramente la capacidad de uno y otro para desarrollar al máximo las posibilidades de la primaria, para recuperar el orgullo de ser profesionales de atención primaria. ¿Qué estrategias seguimos? La primera, la formación. La formación al máximo, en el centro, fuera del centro. La segunda, tal como decía, buscar qué le interesa a cada uno e implicarlo en las DPO. Las DPO a nivel de literatura están muy desacreditadas. Y cierto es que si pagas a alguien para tener un buen control del diabético, estás incidiendo en un conflicto. Curiosamente, CatSalut compra los servicios de las entidades y en la parte variable, que nosotros repercutimos en la parte de DPOs a los profesionales, pide estos controles de control metabólico o también respecto a la prescripción. Pero nosotros quisimos ir más allá hasta el punto de que un 10% lo vinculamos al desarrollo profesional en investigación, en docencia y un 40% o aún más hemos llegado a sumar hasta por encima del 50% en los conceptos de compromiso. De este modo estimulábamos a médicos de familia a desarrollar, a ser referentes de infiltraciones, ecografía, cirugía menor o también ser los referentes para patologías concretas. O para las enfermeras, desarrollar la gestión enfermera de la demanda aguda o de la demanda crónica, o hacer actividades grupales o actividades con la comunidad. Establecimos una serie de indicadores o de objetivos anuales, algunos con continuidad, o la mayor parte, mejor dicho, con continuidad, para que estuvieran incentivando a todos y cada uno de los profesionales. No somos desde el equipo directivo quienes decimos qué indicadores han de coger para la DPO de este año, sino pedimos a los profesionales que nos digan cuáles son los puntos que les interesaría más. Si nos vinculamos a los conceptos establecidos por Starfield, más allá del primer contacto, la accesibilidad la hemos trabajado mediante los administrativos, que sean los referentes ellos para los pacientes afectos de patología crónica, que sean ellos los que hacen el triaje, sea telefónico o sea en el mostrador. No hay una enfermera de triaje. Hay un triaje hecho por los propios administrativos. ¿Qué necesita? ¿Por qué viene?
pues en función de los criterios que hemos acordado como equipo, serán atendidos en el momento, serán atendidos más tarde, lo hará la enfermera o lo hará el médico de familia. La longitudinalidad la hemos mantenido el máximo posible. En un entorno muy cambiante hemos podido fidelizar, como comentaba ahora Verónica, al grueso de nuestros profesionales. De los 15 médicos que hay actualmente, pues 11 llevan más de una docena de años con nosotros. De las 18 enfermeras, pues prácticamente son 14 que llevan más de 12 años con nosotros. La atención al paciente ha de ser atención integral. El equipo de atención primaria ha de ser relevante, insisto en esto, porque si no es cuando pierde sentido nuestra existencia como servicio de salud. Y la cartera de servicios la hemos ampliado al máximo posible. De pasar de la puerta del médico a ampliar, abrir todas las puertas de todos los profesionales del centro. La enfermera hace una gestión de la demanda aguda. Establecimos unos criterios, establecimos unas guías consensuadas entre todos los profesionales, unas referencias gramaticales que no son las clínicas estrictas, sino que son para que las entiendan los administrativos sanitarios y en función de las palabras que el usuario, el paciente, les da. Y esto lo hemos ampliado, de modo que la resolución por parte de la enfermera, la hemos publicado en diversas ocasiones, la última fue el 17, llega a prácticamente por encima del 80% de toda la patología que ven, y buena parte de la que no consta oficialmente como resuelta es básicamente por el tema de la prescripción. Hemos expandido esta estrategia no solamente a la atención a los adultos, sino también a la atención a pediatría. Somos uno de los pocos países de Europa con pediatras en la atención primaria. No sé por qué no lo pueden hacer los médicos de familia. Pero lo que es absurdo es que profesionales, después de 6 años carrera, 4 de especialización en hospitales, una especialidad hospitalocéntrica, tengan que hacer la atención de puericultura. Hemos dado la vuelta al tema para que sean 7 enfermeras que den la atención básica en pediatría, y que haya 3 pediatras consultores para hacer el seguimiento. Y a nivel de los administrativos sanitarios también hemos establecido qué criterios deben tener estos profesionales para desarrollar esta atención, no para dar números, no para responder una pregunta simple, sino para implicarse en la gestión no asistencial, siendo referentes para también los pacientes específicamente con patología compleja. En la integralidad hemos desarrollado varios ámbitos, pero sobre todo que los médicos de familia hagan el diagnóstico. El diagnóstico no tiene que estar en consultas externas del hospital, y aquí sí que sería absolutamente disruptivo. Si hay ineficiencias en el sistema, una de ellas, y una muy grande, son las consultas externas hospitalarias, que citan y recitan a los pacientes solo para ver cómo van. Las pruebas han de ser accesibles y rápidas para los médicos de familia. Esto nos está perjudicando de una manera tremenda el no poder tenerlo. El resultado, bueno, no vamos a presumir a los resultados, que son buenos. Lo que sí es cierto es que derivamos muchísimo menos al hospital que muchos de otros centros de nuestro entorno. Y otra línea que en primaria tenemos dejada de a mano por falta de recursos, por falta de tiempo, es la atención comunitaria. Tenemos una línea empezada en el 18-19, muy bonita, de atención a las personas con soledad no deseada, estableciendo relaciones con otros miembros de la comunidad. Y ya saltando del CASAP un poco más lejos, me refiero a un estudio que pudimos hacer con Xavier Bayona y José Romano, que lo publicamos en el 19, y que evidenciaba en un cuestionario que pasó a unos cientos de profesionales de primaria de Cataluña, que la satisfacción y la atención que se prestaba era mayor en ámbito de consorcios públicos y de las EVAs. Esta proximidad entre profesionales, estas pirámides aplanadas, daban unos recursos, la autonomía de gestión básicamente, daba unos recursos mayores para dar respuesta a las necesidades de la población. Y los profesionales, a su vez, se identificaban de un mucho más próximo a la población. La OMS nos plantea que es el momento. Resulta que muchos países nos están adelantando. Eslovenia lo está haciendo, el norte de Italia, Portugal. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Un estudio minúsculo que hicimos el año pasado, nos encontramos que en la escala de empatía, enfermeras y sobre todo médicos, habíamos bajado. Si la referencia era que tomábamos de un estudio del 120, estábamos por debajo del 110.
¿Qué pasó? Pues que simultáneamente a este cambio empeoramos tremendamente la capacidad diagnóstica. Todo eran más pruebas y todo eran prescripciones inadecuadas. Hemos pagado muy caro, nosotros como profesionales, pero la población sin duda, esta pandemia y la presión asistencial. Tenemos realmente que cambiar y para cambiar hay que conseguir un salto de fe. Un salto de fe, ver que no nos demos con el suelo en las narices, pero encontrar el camino. El problema está en que tenemos especialistas con crisis de identidad, tanto las enfermeras de atención primaria como los médicos de familia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues porque la propia Administración habla de los especialistas cuando habla de hospital, pero cuando habla de primaria solamente habla de médicos generales. Y la palabra hace también el hecho. La población lo tiene muy, muy presente esto. A nivel de autoengaños, otro tema que tenemos que ajustarnos, en castellano es más difícil, pero en inglés, si comparamos el concepto de cure con el de care, los dos son integrales, deben ser propios de la atención primaria, pero en este contexto y como en una zona de presión, como el pequeño estudio que os comentaba hemos tendido, al menos la parte de médicos, mucho hacia el concepto hospitalario, hacia la enfermedad, hacia el tratamiento, hacia la medicalización. Es por ello imprescindible que seamos conscientes de ello y que hagamos esta traslación de roles, desarrollando al máximo los roles de las enfermeras, pero también el de los administrativos sanitarios, integrando, como también Sergio comentaba, una serie de profesionales que no existen actualmente en nuestro contexto, como serían los terapeutas ocupacionales, como serían muchos más psicólogos integrados en primaria para poder conseguirlo. La vinculación a los servicios de atención domiciliaria municipales sería imprescindible, pero tenemos todos estos factotum de los que ya se ha hablado. El misterio de la ausencia de familia en las facultades de medicina. Unidades docentes que están tristes y contagian de tristeza a los nuevos médicos, algo que no ayuda en absoluto. La burocracia, estas ITs que nos han ahogado completamente durante medio año. Son muchos temas que hay que conseguir cambiar. Estamos cerca del agujero negro. No solo depende de nosotros, pero tenemos que decidir si podemos evitarlo o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Gracias a los tres por vuestras magníficas exposiciones y sobre todo por ajustaros al tiempo, que lo habéis hecho muy fácil para el moderador. Gracias. Tenemos un ratito, aproximadamente 15 minutos para el debate. Creo que hay un micro en la sala. Mientras Ángela se decide, yo quería empezar dándoles a los tres una buena noticia. A Antoni menos, porque veo que va sobrado con su equipo, pero a Sergio y a Verónica, mañana vais a tener el 25% del presupuesto de todo el Departamento de Sanidad en primaria y tú vas a tener el 1%, el 1,5%, si me apuras, de PIB adicional de los 13.000 millones, lo que te toque. A Andalucía le tocará pues una buena mordida. ¿Qué es? Esta mañana lo discutíamos con los sindicatos. 25, ¿por qué no 50? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué es lo que echáis de menos los tres? Toni, tú ya vas sobrado, pero también nos puedes no iluminar. tan sobrado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿tenemos el dinero para hacer qué? Para contratar más, para tener más tecnología, para pintar los centros, para despedir a gente, para reordenar el modelo. ¿Para qué? Porque oigo el mantra del 25%, por cierto, si alguien tiene la referencia bibliográfica de la OMS, de donde sale el 25%, que no sea Sergio, que me la pase. Venga, como queráis. Sergio. La evidencia que sustenta el 25% es tan sólida como la mía cuando le dije a Verónica que el 10% eran los que tenían más de 15 años de trabajo en España. Es decir, alguien que un día lo dijo. De hecho, yo recomiendo consultar el documento de OCDE del 2019, donde viene la distribución del porcentaje de atención primaria en los países OCDE, y lo máximo es el 17%. También es verdad que depende de cómo midamos. Entonces, en ese sentido, un 25%, si dedicamos el 5%, 5,5% del PIB a salud, al sistema sanitario público, es una porquería. ¿Entiendes? O sea, yo creo que en ese sentido a mí me parece mucho más interesante contar con cifras del PIB global
destinadas directamente a atención primaria. Segundo, yo creo que la tecnología que tiene atención primaria es gente, personas, seres humanos. No es el ecógrafo, no es la resonancia magnética, no es la genómica ni la proteómica, es la gente. Entonces lo que necesitamos claramente es gente, no médicos, ni mucho menos. O sea, necesitamos médicos, por supuesto, y más con lo que vamos a tener a partir de ahora. Pero necesitamos, yo lo he comentado, en el resto de los países del mundo hay muchos más perfiles que trabajan en atención primaria si queremos dar respuesta a tantas demandas como nosotros mismos además nos generamos. Muy bien. Verónica. A ver, yo lo del 25% voy a entonar mi mea culpa porque yo creo que de las primeras que empezaron a hablar del tema en España fui yo. Y era de un estudio que se había hecho comparativo y entonces había un momento en el que Finlandia hablaba del 25%, pero tenían metido lo sociosanitario. Entonces yo empecé a hablar de eso porque me parecía que teníamos que empezar también a pensar en el sistema sociosanitario y demás. Pero quedó como un mantra y quedó ahí el 25%. Bueno, no quiero decir que fuera yo la que esto, pero es que fue a partir de ese momento cuando empezamos a escuchar que si el 20 o el 25. Eso depende de los modelos, depende de cómo se organicen. Entonces, en aquel momento hicimos una revisión y vimos que había un país que daba pasos más, no solamente a la atención primaria, sino a la comunitaria, a lo sociosanitario, y entonces, bueno, le habían posicionado ese dinero y era algo hacia lo que habría que ir. ¿En qué hay que gastar el dinero? Pues es evidente que en contratar profesionales. Necesitamos médicos de familia, es decir, yo sigo diciendo, y eso sí que me gustaría que tuviera mucho más éxito que lo de del 25%, y es que hagamos una convocatoria de médicos hagamos una convocatoria de MIRES en el que estén las 18 especialidades que están en precario sobre todo. Es decir, tenemos la sensación de que quedan vacantes plazas y que nadie quiere ser médico de familia. Si tú estás sacando muchas plazas de otras especialidades diferentes a la medicina de familia, de especialidades más conocidas, de especialidades que quizá más cómodas, la tendencia que tienen los alumnos y los futuros residentes es a dispersarse y entonces eligen esas plazas. Eso es muy peligroso porque si yo tengo más gente que no necesito, porque el estudio de Barber y de nuestra compañera Beatriz, pues lo que deja claro es cuáles son las que necesitamos ahora, pues producimos ahí una situación de dispersión que hace que se elijan cosas que luego después, cuando ya están creadas, dices, no, pero contrátame, me has formado, contrátame. Entonces, por un lado, no tienes médicos suficientes, pero tienes a otros que están. Por lo tanto, el número no es el número total el que está mal. Lo que está mal es la distribución interna por especialidades. Por lo tanto, necesitamos formar ahora mismo, pero a toda velocidad, más médicos de familia. Ahora bien, la reflexión puede ser, ¿necesitamos un médico de familia cada 1.300 como es la media en este país? ¿Sí? ¿No? Esto es como el 20 o el 25%. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Lo que está claro es que cada comunidad autónoma es completamente distinta. En Castilla y León, igual que os pasa en Aragón, tenemos un montón de médicos de familia en el medio rural. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho envejecimiento y mucha dispersión. Y tenemos a muchísima gente yendo al medio rural, pero eso sí, de las horas que dedican a la asistencia, pues se pasan hora y media o 2 horas metidos en un coche. Ese es el modelo que queremos, ese es el modelo que necesitamos. Entonces, yo hay una cosa que ha comentado Sergio y que yo intentaba defender, que son los agentes comunitarios. Cuando a mí me dicen, no, es que necesitamos que haya médicos, ¿pero para qué? Bueno, es que es el único profesional que ve, pues nos sale la cosita un poco cara. Es decir, si hay algo que puede hacer la enfermera, que no lo haga el médico, si lo puede hacer el auxiliar administrativo, que no lo haga ni el médico ni la enfermera, pero si lo puede hacer el agente comunitario, que es el acompañamiento en la soledad, que es la actividad comunitaria, ayudarnos a emplazarlas, pues probablemente eso tenga muchísimo más sentido que intentar aumentar. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer perfiles. El tema de los psicólogos, pues es un tema que yo creo que da para rato. Hubo una editorial hace poco de una psicóloga que pedía que hubiera un psicólogo por cupo, es decir, que hubiera tanto psicólogos como médicos de familia, y esto sí que es abocar a la psicologización total de la población y evidentemente no hay nadie sano, todos estamos enfermos, todos estamos malísimos y alguien gana con esto. Gana la industria farmacéutica, gana mucha gente en este tema. Por lo tanto,
yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, la financiación ajustada y intentar cortar el despilfarro, ajustar los profesionales que necesitamos, pero teniendo en cuenta qué perfiles necesitamos y cómo tienen que ser. Tenemos que invertir en sistemas de información, tenemos que tener medición del desempeño y medición de los indicadores que ya está bien, es que ya está bien. O sea, no tenemos datos, nos tienen que venir a contar de fuera cómo hacemos aquí, pero ¿esto qué es? No tenemos datos de cuáles son los resultados que tenemos y hay una variabilidad de cómo nos comportamos entre comunidades autónomas, dentro de la propia comunidad autónoma, entre las áreas, dentro de los equipos de atención, entre equipos de atención primaria y dentro de los propios equipos de atención primaria. Y no hay manera de atar cabos si no tenemos sistemas de información. Y yo invertiría mucho en salud comunitaria. Nuestras consultas se nos están llenando de personas sanas que buscan tratamiento médico, cuando lo que tenemos que hacer ejercicio, pues vida saludable, y la salud comunitaria es fundamental. Y la salud comunitaria, de alguna manera, nos permitiría el intentar bajar esa presión de medicalización, que, ojo, va a existir porque es que es lo que hay. Es decir, lo que hay es todos los mantras, si te sale un grano, vete a tu médico de familia, si te pasa no sé qué, vete. Hombre, ¿y dónde está la autonomía de las personas? Nos la hemos comido con patatas. La autonomía de la gente les hemos infantilizado. Y hay mucha gente que te lo pide, o sea, que te pide, no, a mí no me mandes a pasear, a mí dame la pastilla del colesterol, pero por los clavos de Cristo. O sea, tendremos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, incidiendo en esto… Sí, Toni, lo que me gusta, perdón, aparte de que responda, quiero que respondas a la pregunta de cuál es la ratio que tenéis de pacientes por profesional en vuestra área de salud. Sí, incidiendo a esto, comentar que países que tenían antes una atención primaria peor que la nuestra y la están desarrollando, y pienso concretamente en Flandes, no en toda Bélgica, en Flandes, en la zona de Italia, del norte de Italia, en Portugal también lo han hecho, en Escocia se ha desarrollado gran actividad comunitaria con agentes de la comunidad, con un nombre o con otro, con una formación u otra, pero están trabajando en esta orientación precisamente por lo que dice Verónica. No vamos nosotros tan sobrados de dinero y nos iría perfectamente poder establecerlo. Estamos intentando una relación con las trabajadoras a domicilio de trabajo social municipal para captar situaciones de riesgo, identificar de personas, pueden ser pacientes o no, a domicilio. Fisioterapeutas nos harían falta en el centro o en la comunidad para poder recurrir. La pregunta, ¿qué cupo tenemos? Yo creo que los contingentes han de adecuarse urbano-rural en primer lugar y dentro del urbano en función de la situación social del contexto específico. Pero en término medio, para una zona que no sea específicamente deprimida, yo considero, y esto es una opinión absolutamente personal, que pueden oscilar entre 1.800 y 2.000. Porque en este contexto, con un equipo potente de enfermería, no hace falta un volumen mayor de médicos. Disminuyendo el número de pacientes por médico, se disminuyen las prevalencias. Y siempre se verán diabéticos, por supuesto, pero para esta agilidad o habilidad de detección de posibles diagnósticos de patologías no tan frecuentes, sea insuficiencia cardíaca o sean tumores, tenemos una bajada de prevalencia y lo pone en riesgo. En nuestro caso, estamos por encima de lo que querríamos. Mientras estábamos en 1900, el equipo funcionaba bien. En el momento en que no tuvimos los recursos, a partir de 2017 hemos sufrido mucho hasta ahora, y hemos saltado a 2.280. Estamos en una situación que tenemos que conseguir un mínimo de 2 médicos más para descender hasta los 1.900 y ver cómo funciona la cosa. Pero realmente aquí hace falta, siempre y cuando, un equipo potente de enfermería, unos administrativos que resuelvan buena parte de los requerimientos administrativos para las derivaciones, para las consultas externas, etcétera, etcétera. Gracias. Antes de que pregunte el doctor Ángel Antoñanzas, que está en el público, quería hacer un matiz. Sergio. Sí, 2 puntualizaciones muy cortas. Una, cada vez hay más países que tienen facultades de medicina solo para médicos generales, precisamente por el problema que tiene la cuestión de luego la diversidad de especialidades a tomar. Lo que hace España es un auténtico, para variar, un despilfarro impresionante. Es decir, en la mayor parte de los países del mundo el hacer una especialidad te cuesta dinero, no te pagan por hacer la especialidad.
Y claro, eso hace que en Ecuador, por ejemplo, haya agencias que preparan el MIR español para que los ecuatorianos vengan aquí a hacer la especialidad. O sea, que los políticos son el mal absoluto, eso lo tenemos todos claro, pero los profesionales no son el bien absoluto. Entonces, la falta de compromiso que tenemos los profesionales a la hora de comprometernos con el país, yo creo que también habría que hacerlo mirar, en el sentido de que probablemente si tú haces una especialidad pagada por el sistema público que te está pagando y que además está invirtiendo mucho en ti, eso de que alegremente yo ahora me voy a Dinamarca, habría que mirarlo. Sí. Y segundo, de la misma manera que yo creo que no puede haber atención primaria solo con médicos, no puede haber atención primaria sin médicos. Si yo vivo en el medio rural y tengo un dolor torácico, me gustaría que me viera un médico y no un agente comunitario, aunque evidentemente son importantes. Y por último, la psicología, es un disparate eso de tener tantos psicólogos como médicos, por supuesto. Ahora está muy de actualidad el libro de Padilla y de Carmona en relación con malestamos. Y es verdad que gran parte del malestar es social, pero hasta que solucionemos el problema social, ¿qué hacemos con la gente que se siente mal? Yo, en mi entorno, que es clase media alta, todo el mundo va al psicólogo porque se lo puede pagar. En cambio, los que no se lo pueden pagar, ¿qué hacemos con ellos? ¿Tenemos tiempo para hacer psicoterapia en 5 minutos? No. Entonces, ¿qué hacemos? Ansiolíticos. La alternativa es esa. Gracias, Sergio. Ángel, no sé si tienes el micro. ¿Se me oye? Sí. Se te oye, pero no te veo, pero es igual. Estoy aquí. Sí, sí. No, vale. No, ha salido un poquito solo de refilón el tema de lo público-privado y la interferencia en la atención primaria. Estamos en este momento en un sistema que, como estabais hablando de la crisis, a lo mejor de esta crisis hay grupos muy interesados en que la atención primaria no vaya tan bien, porque lo estamos viendo cada día. Yo lo veo ante mis pacientes, que no son precisamente de un nivel económico ni muchísimo menos alto, pero que te das cuenta de que van contratando servicios privados, ¿no? de compañías privadas. Tenemos el tema lo nombro porque este problema no es solo global, sino que en nuestra relación con la especializada, pues que, vamos a ver, hay cosas que se han mejorado, supongo que en vuestros entornos también, la interconsulta virtual, todas estas cosas están bien, pero hay especialidades que generan una demora, que son los que explican toda la demora. Qué casualidad que son las especialidades que tienen más privada, ¿vale? No es casualidad, evidentemente, nadie puede, en fin, estar en el mismo sitio, en un sitio y en otro, y hacer que se perjudique la otra parte de su sueldo, ¿no? De la parte de la privada. Aunque sean excelentes profesionales, que no voy a meterme con ello. Pero esto es un problema muy serio que tenemos y es un tema que los sindicatos lo tiraron para abajo, los sindicatos de clase, hace unos años, con una huelga salvaje por el tema del complemento de exclusividad, cosa que no lo hemos podido recuperar. Pero es que en la primaria somos también, digamos, víctimas de esas situaciones, porque las cosas, si no van bien entre especialistas y primaria, más vale para el médico de familia, para la primaria, ¿vale? Luego, entonces, esto me parece un punto y tal. Luego quería haceros una pregunta, porque no quiero monopolizar. Si habéis estado tan cerca de las decisiones políticas y habéis estado, bueno, me parece que Antoni menos, que estamos en la base, ¿qué razones hay para que no se tomen medidas si lo tenéis tan claro? Porque la financiación, dice 20%, 25%, que no me voy a meter en la cifra, pero si llega a un sector, como pasa aquí en Aragón, no sé si pasa en otros entornos, donde no se diferencia el nivel hospitalario del nivel primario, eso se subsume y eso se va a comprar el equipo del radiólogo que lo necesita y al final no llega a la primaria. Entonces, quiero decir que eso es un tema también que lo estamos sufriendo, porque no se toman unas decisiones claras en ese sentido. Y luego, por último, el tema que Antoni lo ha radiografiado perfecto, el tema de las competencias de los miembros del equipo. Choca, como ha dicho Sergio, como Verónica también lo ha apuntado, el tema de nuestra legislación obsoleta en el tema laboral y en las pocas posibilidades que tenemos. Aquí teníamos a un excelente gestor que creo que se fue, que era mi querido Manolo, que me dijo, recién acabo, que me dijo, me voy porque no puedo cambiar el modelo de relaciones laborales. Y como no lo puedo cambiar, me voy, porque esa es la clave. Y efectivamente, allí lo habéis cambiado con un modelo de gestión diferente, que yo no digo que a mí no me gustan los modelos estos personalmente, pero a lo mejor dentro de lo público sí que hemos optado a veces por autonomía de gestión, hemos ido avanzando en aprender en gestión clínica de muchas cosas y no hemos aplicado absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, vosotros que estáis más cerca, ¿por qué no se hacen cosas? ¿Qué problema hay? Los sindicatos que se ponen, que amenazan con huelga, oye, pues no lo sé, sí, pero pues habrá que hacer algo. ¿Pero por qué no se hace? ¿Por qué no se hace, Javier? ¿Por qué no se hace, Verónica? ¿Por qué no se hace, Sergio? ¿Por qué? Por orden de jerarquía,
Le cedo la palabra a la consejera. Yo, para los que no me conocen, es que trabajo en el Servicio Aragonés de Salud, por eso se dirige Ángela a mí. Yo contesto después según lo que diga Verónica. Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque desde fuera parece que todo es fácil. Es decir, bueno, Verónica está claro que es médico de familia, está claro que lleva toda su vida peleando por la atención primaria y la medicina de familia, está claro que cuando estaba allí, bueno, he tenido un pequeñito problema, que es tener que gestionar una pandemia, que eso me ha distraído un poquito de los objetivos, pero lo cierto es que el planteamiento estaba que este año habíamos conseguido el 7,5% del Producto Interior Bruto y el 20,3% para la atención primaria. Será una chorrada, pero habíamos subido un montón, o sea, habíamos subido 3 puntos. Lo conseguimos aprobar en las Cortes, lo conseguimos aprobar en todos los sitios, pero nos echaron. Al echarnos, los presupuestos se congelan y todavía están sin aprobar. Y me temo muy mucho que cuando se aprueben no van a ir en este sentido. Vamos, estoy convencida de que no. ¿Por qué? Porque tenemos una política cortoplacista. Y la política cortoplacista lo que busca son votos. Y hay cosas que se venden mal. Es decir, porque claro, si yo quiero un cacho de tarta, se lo estoy quitando a otros. Esto pasa en la universidad igual. O sea, el por qué tenemos estas dificultades es porque si tú tienes profesores y tú tienes un POD y tienes horas, pues lo vas a quitar de otros. Y esos se defienden como gato panza arriba. Entonces, todos los planteamientos que hacíamos eran contestados todos y cada uno de ellos. Y tuvimos muy pocos aliados. Incluso los aliados naturales que yo esperaba tener, no los tuve. Estaban ahí en la barricada esperando que me dieran bien de bofetadas pero nadie salía a decir esto es lo que hay que hacer, apoyamos esto. Es decir, es muy complicado. O sea, es muy complejo porque hay mucha resistencia al cambio de gente que no quieren que modifiquemos nada porque están bien como están. Entonces, cuando yo oí decir que yo quería reordenar la atención continuada y reordenar la atención primaria, con cabeza, es decir, con muchos criterios, con muchos datos, con muchas evidencias, bueno, pues salió el mantra de que yo me quería cargar la atención primaria, yo. Entonces, claro, eso es muy difícil de pelear y me hicieron manifestaciones diciendo que es que yo quería cerrar los consultorios. Yo no cerré ni uno solo, reordené y garanticé que todos y cada una de las personas tuvieran un médico adscrito, no ahora que cada día iba uno porque se había jubilado y nadie quería que pasáramos esas tarjetas. Entonces, ahora han cerrado los que me sucedieron 31 consultorios en Segovia y no ha pasado nada. Por lo tanto, el hecho de la connivencia de los políticos con los medios de comunicación y la connivencia con los sindicatos es muy fuerte. Entonces, ir contra eso es muy complejo. Yo hubiera estado dispuesta a llegar hasta el final, O sea, yo estaba dispuesta a que me partieran la cara de verdad. Pero ni siquiera pudimos, pues porque bueno, pues pasó lo que pasó y ya lo conocéis, pero no es fácil. Y a los políticos que quieren hacer cosas les tenéis que apoyar, o sea, les tenemos que apoyar. Yo creo que esto es de responsabilidad de todos nosotros. O sea, esto no es culpa solo de los políticos, lo ha dicho antes Sergio. Yo creo que aquí tenemos todos mucho que ver, desde los políticos hasta el nivel estratégico, el táctico y el operativo. Y nosotros también nos tenemos que mirar muchas cosas. Y podemos cambiar muchas cosas dentro de nuestros propios equipos porque hacemos cosas que tienen valor cero. Mira, esta mañana estábamos escuchando a Fernando Fabiani que decía no a las ecografías. Ahora los residentes, no sé aquí en Aragón cómo hacen, pero están buscando sus tutores que les enseñen ecografías. Y claro, la ecografía tiene que ir detrás de la exploración física y tú tocas una barrera y tocas un bulto y miras a lo mejor con el ecógrafo, pero no te pones a mirar todos los tubos como bien decía Fernando Fabiani esta mañana. Es decir, que yo creo que tenemos que tener muy claro las cosas que no tenemos que hacer. Y hacemos un montón de cosas que no sirven para nada y las seguimos haciendo. Pedimos PSEAs como si no hubiera mañana. Pedimos placas como si no hubiera mañana. Entonces, y eso es responsabilidad nuestra también. Si queremos luchar contra el despilfarro, los 4 niveles tienen que estar juntos. Y desde luego yo tengo claro que tendríamos que pedir por activa, por pasiva y por perifrástica el Pacto por la Sanidad. O sea, se acabó
el intentar hacer política con la sanidad, porque no nos conduce a nada y hace que seamos cortoplacistas y hace que eso se convierta en una herramienta de agresión. Y yo hablaba con Sira muchas veces y nos decían las mismas barbaridades a las dos. A mí me las decía el PSOE y a ella se las decía el PP, pero parece que hay un manual de intentar ver qué cosas puedes decir para que nada avance, para que nada se mueva. Porque yo estoy en contra de ti y eso es lo que yo creo que tiene que, y yo creo que también un pacto por la educación, pero yo bastante tengo con lo mío. Entonces yo creo que un pacto por la sanidad a mí me parece que es imprescindible y en este momento más que nunca. Gracias, Verónica. Yo creo que no aporto nada. Yo también me lo pregunto todos los días. No ha habido nunca en la historia del Servicio Aragonés de Salud más médicos de familia en puestos directivos que van desde, ahora no es consejera, pero desde directores generales, gerentes del Servicio Aragonés de Salud, gerentes de sector. Nunca ha habido tantos. Y no me explico por qué hacemos tan poco o nos parece, a mí desde luego me parece que hacemos muy poco. Me vais a perdonar porque estamos fuera de tiempo, pero yo quería, recogiendo el guante de Ángel, que Toni nos contara, creo que lo habéis contado los tres, hemos pasado un poco de puntillas porque seguimos siendo del Estatuto de los Trabajadores del siglo XV, pero Toni ha demostrado, y las EVAs en Cataluña y otros modelos, ha demostrado que otro modelo es posible dentro de lo público. Lo digo porque sí que me gustaría que contaras brevemente este reto que ha contado Ángel, porque yo sí que creo, personalmente, no como gestor, que los equipos se hacen. Los equipos no nacen por una OPE. Y aquí estamos muchos que llevamos mucha continuidad asistencial. Los equipos se hacen. Y un equipo que se hace, es decir, que se agrupa de forma activa para conseguir un objetivo común, joder, no tiene nada que ver con el Estatuto Marco del 2003, creo, Toni. Y con esto acabamos, si no os importa. A nivel legislativo, en realidad, hay mucha más libertad de la que parece. Claro. Es decir, las leyes son interpretables. Si alguien quiere poner problemas y utilizar la ley, los pondrá. Pero la ley no impide determinadas actividades ni para los administrativos ni para las enfermeras. Yo recuerdo cuando era médico de familia de verdad que la atención primaria iba a causar un montón de muertes por diabetes porque los médicos de familia íbamos a asumir el control del diabético. Pasaba exactamente lo mismo con los asmáticos, según decían los neumólogos. Y siguió pasando lo mismo cuando los dermatólogos pusieron el grito en el cielo porque iban a haber una plaga de melanomas malignos que acabarían con la población mal diagnosticada y mal tratada por atención primaria. Según todos ellos, la ley impedía que fuera el médico de familia quien hiciera este seguimiento. La ley no lo ponía en ningún punto. Es más, insisto en el concepto de especialista. Todos los médicos de familia actualmente somos especialistas en medicina familiar y comunitaria. A nivel del equipo, el reparto de responsabilidades entre médico o enfermera, en este caso concreto, está definido por el propio equipo. Las enfermeras no pueden diagnosticar y, desafortunadamente, la limitación que hay para la prescripción es aún demasiado elevada, tal como ha comentado Sergio, comparativamente con otros países donde la primaria, en cambio, es mucho menos desarrollada. Pero si el equipo decide cuáles son sus objetivos y acuerda los objetivos y cómo se consiguen, nos encontramos pues, que en nuestro ámbito las enfermeras fueron formadas, más allá de su formación reglada, por los propios especialistas de medicina de familia, por los especialistas de cardiología o de neumología, para hacer valoraciones de situaciones clínicas, para leer un electrocardiograma y saber si es normal o no es normal, o para hacer una auscultación respiratoria y conocer si esta es normal o no es normal. Y no se está incumpliendo absolutamente ninguna ley. Si alguien hubiera querido poner problemas, porque no hubiéramos quizá trabajado en equipo y hubiéramos querido imponer con otro tipo de liderazgo esta opción, quizá alguien se hubiera ido a las leyes y las habría esgrimido para bloquear el proyecto. Pero afortunadamente no fue el caso. Aquí sí que es ponernos medallas, Alba y yo mismo, de decir, bueno, hicimos un liderazgo que ha funcionado. Pero posiblemente también cualquier tipo de equipo, en un consorcio o un equipo vinculado a la administración con un liderazgo comprometido, un equipo joven
que no arrastre pecados anteriores y que tenga ilusión, puede realmente desarrollar esta subsidiariedad sin problemas legales. Gracias, Tony. Un último apunte de Verónica y Sí, la haremos por finalizada. yo voy a hacer algo muy poco moderno, que es defender las OPEs. Defender las OPEs. Castilla y León, Aragón. Llevábamos 20 años sin nada de nada, con un mismo marco legal que nadie había cambiado de ninguna de las maneras, con una población muy dispersa, 25 habitantes por kilómetro cuadrado, y vosotros andaréis parecidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como no hemos tenido profesionales suficientes, ha habido mucha más oferta que demanda. Es decir, tenemos a gente que puede elegir dónde quedarse. ¿Dónde no van a trabajar? Evidentemente, al medio rural y al medio disperso. Por lo tanto, que hasta que no tengamos engrasado ese nuevo modelo que pueda, de alguna manera, beneficiar a quien se va más lejos, como hacían los de Canadá cuando se iba la gente a las zonas más lejanas. Mientras eso no sea así, la OPE para algunas comunidades autónomas es la única solución que hemos podido encontrar para tener a determinada gente en determinados sitios. ¿Que eso no es el buen método? Claro que no, pero mientras no cambies las reglas del juego, hemos estado 20 años sin ellas y lo único que hemos hecho es hacer buena la ley de Tudor-Hart, porque la gente se ha quedado en el medio urbano y la gente no va a las zonas desfavorecidas ni medio rural porque tienen muchas ofertas. Es decir, si un residente sale y te ofertan 5 sitios, yo me quedo lo más cerca de mi casa y de mi familia. Por lo tanto, hay que resolver el número. A mí lo de la falta de profesionales me tiene, que puede ser 1.800, no digo que no, pero hay que reestructurar todo el equipo. Pero hay que formar gentes porque es que no vamos a llegar a 1.800, a 2.000 y pico en breve. Solamente era esto. Muchas gracias, Verónica. Bueno, gracias a todos. Perdonad la paciencia porque nos hemos ido un poco de tiempo. Yo solo digo una cosa, aunque estemos 4 gatos, y cuando veo las caras de los 4 gatos, veo la pasión por la primaria, y cuando digo pasión, no trabajo. Lo que no perderemos nunca es la pasión, ni la ilusión. Es verdad que nos dan unas bofetadas como panes de hogaza, y hoy particularmente le contaba a mis compañeros de mesa que no es el mejor día de nuestra vida, digo de la nuestra, como bien saben algunos directivos de primaria que tenemos en el público, pero eso no nos impide, o por lo menos a mí no me va a impedir trabajar con pasión donde esté. Me da igual en la trinchera, en la tierra o en Marte. Yo les agradezco a los 3 sus exposiciones. Trataremos de hacer un resumen para el final del Congreso con las conclusiones. Gracias a todos. Perdonad que no ha habido más tiempo para la discusión y creo que ahora hay algo. José Mari, ¿no hay una cena o algo? Las comunicaciones, sí. Bueno, pues gracias a todos y buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias.